Ya, perfecto. Bien, chicos, ahora vamos a ver el algoritmo T22. Ya. Y dice lo siguiente. Prepare un algoritmo que lea n valores numéricos y calcule la suma de dichos valores. Ahora son n valores. Y ese valor de n lo vamos a introducir por teclado, ¿no? ¿Cuál va a ser el requerimiento? Imprimir la suma de n valores. Ese es el requerimiento. Y nos vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, 40 menos 5, 85, 60, menos 3, 12 y menos 18. Entonces, ¿cuántos valores son? Son 6 valores. Quiero hallar la suma de esos valores. Hay unos positivos y algunos otros negativos. ¿Bien? Entonces, ¿está claro? Bien. Si está claro, ahora vamos a hacer la segunda lectura para encontrar la salida, la entrada y los valores internos. Entonces, ¿cuál va a ser la salida? Una pantalla donde diga el resultado, la suma, igual un cuadradito. Bien, ¿cuál va a ser la entrada? La entrada, como dijimos, nos vamos a preguntar cuántos valores. ¿Ok? ¿Cuántos valores? Entonces, y vía teclado. Y luego sabiendo, pues en nuestro ejemplo son 7. Y vamos a leer valor, 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 los 7 valores. ¿Qué va a ser de valores internos? El ciclo, ¿no? Nos vamos a preguntar cuánto va hasta el ciclo. Bien, ¿qué variables vamos a tener? Arriba en la salida la variable, pues, suma, un sumador para sumar los valores, ¿sí? Entonces, de inicio va a tener el sumador, ya sabemos, un inicio, una acción y un fin al salir del ciclo. ¿Cuál va a ser la entrada? Bueno, tenemos que preguntar cuántos valores. Y vamos a decir T valores, vamos a usar, que en nuestro caso van a ser 7 T valores. Y luego los valores, vía teclado, también. El valor N, el siguiente N, el siguiente N, el siguiente N. Bien. Y el ciclo. ¿Cuál va a ser el ciclo? El ciclo va a ser, pues va a estar en una variable X. Todo el ciclo tiene un inicio. ¿Cuál es la condición? Hasta X menor a ese valor T, que en nuestro ejemplo es 7. Y el siguiente es X más 1, la condición. Hemos llegado a 7, ¿no? El siguiente X más 1, X igual a X más 1. Y cuando terminamos de leer los valores, T valores, imprimimos la suma. Por fin, ¿ok? Bien. Veamos, pues, ¿qué vamos a hacer? Sabemos que hay, pues, el ciclo de donde va a empezar de X igual a 1 de inicio, la condición X menor o igual a ese valor T, y el siguiente X igual a X más 1. En la entrada, acá arriba vamos a necesitar el valor de T, entonces vamos a leer T, los 7 valores, y luego vamos a leer vía teclado el valor de N, el siguiente valor de N, el siguiente valor de N, el siguiente valor de N. Fíjense, como hay varios valores de N, hay un ciclo. Bien. En la suma de inicio, como todo sumador arriba es igual a 0. ¿Cuál es la acción? Hay que sumar en el ciclo, en el interior del ciclo, es igual a S más N. Y cuando terminemos, por fin, vamos a imprimir el resultado. Bien. Fíjense que acá, en este caso, pueden haber valores
positivos y negativos, entonces no hay menos 9, 9. Bien, entonces planteémoslo de inicio. Tema 22, o sea, T22. Inicio T22. ¿Qué variable las en verde? ¿Sí? Y el ciclo. Entonces, variables vamos a necesitar la suma para la salida. La variable T para decir está en verde cuántos valores hay. La variable N para leer los N valores. Y para el ciclo la variable X. Fíjense, ahora ya hay 4 variables. ¿Qué valores iniciales tenemos? Pues todo sumador empieza en 0. ¿Sí? Y para el ciclo, X igual a 1. Y además, nos vamos a preguntar para la variable T, ¿cuántos valores? T valores. No nos olvidemos siempre la variable ahí, que normalmente T. Entonces ya tenemos nuestro ciclo. Nuestro ciclo nos vamos a preguntar si X es menor o igual a T. ¿Eh? Y si es menor o igual a T, siguiente X igual a 1. Nos volvemos a preguntar, X es menor o igual a T, siguiente X más 1. Es menor o igual a T, X igual a 1. ¿Sí? Y cuando X ya no sea menor o igual a T, nos salimos e imprimimos la suma. Bien, ¿qué es lo que hay dentro del ciclo? Dentro del ciclo vamos a tener que leer eso, en el valor, esos 7 valores. Entonces, pues, nos vamos a pedir por teclado valor y vamos a introducir los valores. ¿Sí? Los valores 40 menos 5, 85, ese valor nos estamos bien. Y luego lo vamos a sumar, S igual a S más N. Y el siguiente X igual a X más 1. Y listo. Y cuando salimos de todo, imprimimos por la izquierda, cuando sea no, imprimimos pues la suma. Un poquitito. Bien. Un poquito más arriba para que se vea así. Bien, entonces ahí lo tenemos, imprimimos la suma, y cuál es la suma esa. Bien. Entonces ahora vamos a ver la prueba. La prueba tengo nuestra salida, lo que está en verde es nuestra variable S, la suma nuestra variable P, para decir cuántos son, nuestra variable N para los distintos valores, y para el ciclo nuestra variable X. Y empezamos. Le decimos S igual a 0 y X en 1. ¿Sí? Y además hay que leer cuántos valores en P. 7 que están amarillos. Bien. Entonces empezamos. Entramos al ciclo. 1 que vale X es menor o igual a T que vale 7. Sí. Entonces leo el primer valor. Valor N. Voy a leer en 40. Lo sumo en 40. S igual a S más N en el interior del ciclo. S está en 0, más 40 nos da 40. ¿Okay? Y X igual a X más 1. Ahora X ya va en 2. Prueba arriba el 2. 2 es menor o igual a T, que en nuestro ejemplo es 7, sí. Veo el siguiente valor. Veo el valor. Nuestro valor es menos 5. ¿No? Lo sumo. S igual a S más N. 40 menos 5, 35 en la suma. Punto. Y hay el siguiente. X igual a X. Nos da 3. Prueba arriba el 3. 3 es menor o igual a T, que en nuestro caso es 7, sí. Entonces leo el valor. Ahora el valor es 85. ¿Sí? Lo sumo el 85. 35 más 85, 120. Punto. Y lo siguiente, X igual a X más 1, 4. Estoy abajo.
pruebo arriba del ciclo X, que X es menor o igual a T, que 7 sí. Entonces, leo el valor. El valor es, pues, 60. ¿Sí? Lo sumo en 60. 120 más 60, 180. Punto. Y hallo el siguiente, X igual a X más 1, 5. Pruebo arriba el 5. El ciclo. 5 es menor o igual a T que 7, sí. Entonces leo el nuevo valor, menos 3. Menos 3. Sumo el menos 3. 180 menos 3, 177. Punto. Y el siguiente es 6, X igual a X más 1, 6. Bien. Prueba arriba el 6. 6 es menor o igual a T, que es 7. Sí. Leo el nuevo valor, 12. Lo sumo el 12. 187 más 12, 189. Haciendo 187 más 12, 189. Está tu flechita. 189, lo siguiente. Punto. Y X igual a X más 1, 7. Es lo que queremos. Pruebo arriba el 7. 7 es menor o igual a T. Sí. 7 es menor o igual a T que 7, sí. Lo leo el último valor, menos 18 era menos. Valores iniciales. Menos 18. Lo sumo el menos 18, 189 menos 18, 171. Y hago X igual a X más 1, 8. Pruebo el 8 arriba de nuestro... De acá, y nos preguntamos, 8 es menor o igual a T arriba. Sí. Entonces, no. Entonces me salgo por no y imprimo la suma S. Bien. Entonces, pues, lo tenemos listo. Y así sabemos leer el valor y hacer la suma. Hacemos la próxima hora. El 23. Espérenme un ratito. Entonces, como ven, ya sabemos pues leer n valores y hallar la suma. Ese era el otro método que habíamos visto de leer n valores. Sabiendo, leyendo en T cuántos valores son. Ahora vamos a ver el T23. Bien, veámoslo. Y dice, se desea calcular la planilla de sueldos de una empresa que tiene N empleados, dada la tarifa por hora, o sea, el precio por hora, y las horas trabajadas por el empleado. Y ahora, ¿qué es lo que nos pide?
Prepare un algoritmo que imprima el sueldo de cada empleado y además el total ganado de los N empleados de la empresa. Si queremos hacer una planilla de sueldo. Entonces vamos a ver. ¿Cuál es el requerimiento? Imprimir el sueldo y el total ganado. Y abajo acá, en azul abajo, vemos un ejemplo. Por ejemplo, acá abajo. Ahí está su ejemplo. Por ejemplo, pues, si tenemos esos empleados, ¿sí? Y queremos hallar esos 4 empleados, y queremos hallar la planilla, y además la planilla de ese empleado, trabaja 20 horas a 5 bolivianos, el segundo empleado 40 horas a 10 bolivianos, el tercer empleado 7 horas a 40 bolivianos, el cuarto empleado 25 horas a 4 bolivianos. Y queremos hacer la planilla. Entonces, ¿cuál va a ser el requerimiento? Arriba, acá. Arriba. El requerimiento va a ser imprimir el sueldo de cada empleado y además el total ganado. Bien. Eso va a ser. Y ya tenemos el ejemplo. Con esos 4 empleados queremos hacer. ¿Cuál va a ser nuestra salida? Ahora veamos nuestra salida. Va a ser, pues, el sueldo, ¿no? Vamos a imprimir el sueldo un cuadradito, el sueldo del segundo empleado un cuadradito, el sueldo del tercer empleado un cuadradito, el sueldo del cuarto empleado un cuadradito. Y luego vamos a hallar el total ganado, el resultado otro cuadrado. ¿Bien? Para eso ya nos damos cuenta, vamos a necesitar una variable sube, ¿no? ¿Sí? La entrada. En la entrada, pues lógicamente, tenemos que preguntar cuántos empleados. Acá vamos a colocar en nuestro ejemplo 4, ¿no? Un cuadradito. Y luego, para cada uno vamos a pedir la hora y tarifa. Para el segundo, horas, tarifa. Para el tercero, horas, tarifa. Para el cuarto, horas, tarifa, si son 4. Bien, de inicio, ¿qué tenemos? De inicio ya sabemos que X empieza en 1 hasta 5, ¿no? Son 4 empleados. Busquemos las variables. ¿Sí? Las variables tenemos que tenemos A. La variable para cada empleado sube para los 4. Y el total ganado es el total. Yo me he inventado los nombres. ¿Cuánto para pedir cuántos empleados? Vamos a usar la variable T. ¿Sí? Y luego H y tar H y tar H y tar. ¿Okay? Bien, bien. Entonces ya lo tenemos. Y en el ciclo sabemos que hay ciclo, ¿no? X empieza en 1. ¿Hasta cuándo? Hasta X menor o igual a T, que en nuestro caso es 4. Y el siguiente, X igual a X más 1, X igual a X más 1. Y cuando se llegue a 5 nos salimos e imprimimos. ¿Okay? Bien, como ven, esto es muy sencillo. Bien, veamos las acciones. Entonces hay que, en la entrada hay que leer T y luego leer horas tarifa, leer horas tarifa, leer horas tarifa, leer horas tarifa. Y en sueldo, sabemos que sueldo es igual a horas por tarifa. El sueldo es horas por tarifa, el sueldo es horas por tarifa. Pero ahora tenemos un sumador total. Ese total empieza en 0. ¿Y qué hay que hacer? Luego hay que al inicio y en el interior del ciclo ese total igual ese total más el sueldo. Y cuando salgamos del ciclo, finalizamos el ciclo, imprimimos el valor de total, ¿no?
ya tendríamos listo la planilla. ¿Ok? ¿Hay problema? Bien. Continuamos a la próxima hora de nuestra planilla. ¿Ok? Bien. Entonces, pues de inicio T23. ¿No? Bien. Entonces, ¿qué variables tenemos? Porque estaban en verde. ¿Sí? El sueldo, ¿sí? El total ganado, el total de la planilla del sector, las horas, las tarifas, cuántos empleados T y X para el ciclo. Ya se han mostrado. Pero ¿qué necesitamos de inicio? Ese todo igual a cero, no es ese, ¿no? Hay que corregir ahí. No hay ese, ¿no? No puede ser ese, entonces ese todo igual a cero. Márcalo en amarillo para que acomódalo. Ese todo igual a cero. Y luego ahí a un ladito, ese todo igual a cero. Ese todo. ¿Ok? Y X en 1, ¿no? Para escribir ese todo igual a cero. Ahora, no cuesta, ¿no? No importa. Es todo igual a cero, no es. Bien. Ahora vamos a leer cuántos empleados. Entonces lo leemos por teclado, cuántos empleados. En nuestro caso, 4 empleados. ¿Sí? Me va haciendo. Y tenemos el ciclo. El ciclo, pues, X es menor que T. Si es menor que T, el siguiente X igual a X más 1. Nos pregunto, X, que es 2 es menor que T, el siguiente X igual a X más 1, 3. X igual a X más 1, 4. X igual a X más 1, 5. Ya se salió, nos imprimimos el total ganado. ¿Qué vamos a poner dentro del ciclo? Vamos a leer vía teclado cada hora y cada tarifa de cada empleado. Bien. Y vamos a hallarle su sueldo. ¿Me está siguiendo o no está? Hallar su sueldo, el sueldo es hora por tarifa. Y vamos a hacer, para hallar el total, hay que sumar el sueldo del sector igual al sector más sueldo. Y luego X igual a X más 1, luego X igual a X más 1, luego X igual a X más 1. Y cuando son 4 empleados, cuando nuestro ejemplo supera ya X se hace 5, no salimos e imprimimos pues, el total ganado. Y ya tenemos esa otra planilla. Esa otra planilla. Hay problema. Y ahí tenemos la prueba. Y la prueba será de... ¿Sí? Ahí no es necesario declarar el sueldo y la variable del sueldo y la variable de la suma igual a 0. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables tienen que haber. A ver, miremoslas si está. A ver, ándate un poquito antes. Entonces acá pues sube ese todo, ahí es el que falta igual a 0. Hora, estamos declarando tarifa, estamos declarando T, estamos declarando X. ¿Cuánto? La 1, la 2, 3, 4, 5, 6, 7 variables. Son las que están en 0. Todos hay que igualarlas a todo que hay que ponerle 0 al principio, ¿es necesario? No, pues los sueldos, acuérdate que vamos a leer sueldo, entonces es una entrada, no hay necesidad de ponerlo 0. Vamos a leer tarifa, ¿sí? Tampoco la vamos a poner en 0, ¿sí?
horas y tarifas, ¿sí? Entonces, eso lo estamos leyendo también, ¿sí? El sueldo lo estamos calculando. Entonces, ¿cuáles son de inicio? El sueldo no es de inicio, ¿no? Es calculable. Ese TOT, sí, ese TOT lo vamos a poner en cero, que dice S, no existe S, ¿no? Hora la vamos a leer, tarifa la vamos a leer, T, lo estamos leyendo acá al comienzo, cuántos empleados son, y X para el ciclo 1, ¿sí? ¿Están? Ese TOT. Perfectísimo. Sí, BBS, ¿no? ¿Sí? Habíamos escrito más. Bien, entonces, y ese casi yo se los he dejado para hacer, pero si tenemos ganas, entonces lo vamos a completar. Veamos abajo la prueba. Más abajo está la prueba. Ahí. No está completa, la vamos a completar. No hay ningún problema, ya sabemos hacerlo, pero hagámosla. A ver, me tocan la puerta, espérenme un ratito. Bien, continuaremos, estaba solo, pero vamos, voy a abrir la puerta. Entonces, a ver, probémoslo, porque no tenemos miedo, ahora estamos, ya prácticamente sabemos bien esto. Entonces, en verde tenemos nuestra variable, nuestra salida, que no nos... En verde nuestro sueldo, nuestra hora, nuestra tarifa, nuestro total de sueldo, ese todo, nuestra variable X para el ciclo y nuestra variable T para indicar cuántos empleados. Sí, está en verde en el diagrama y lo tenemos. Bien, ¿qué hay que hacer? Lo que tiene inicio, ¿quién tiene inicio de todo eso? Tiene pues ese todo igual a 0, ¿sí? Y tiene X para el primer empleado. ¿Sí? X es parte del ciclo, ¿no? Todo el ciclo empieza, y ese ciclo empieza en... Bien, entonces ya tenemos los dos valores, uno en 0 y otro en 1. Y nos preguntamos, ¿cuántos empleados? En nuestro ejemplo, 4, ¿no? Entonces, hemos puesto poquito, podríamos poner pues 70, ¿no? ¿Sí? Que es una empresa grande. Bien, entonces entramos al ciclo y nos dice X que vale 1 es menor o igual a P que vale 4, ¿sí? Así, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Leemos pues las horas. ¿Horas cuánto? 20 en nuestro ejemplo. ¿Sí? Tarifa 5 bolivianos. ¿Sí? Hagamos el sueldo. ¿El sueldo cuál va a ser? 20 por 5, 100. Acá el sueldo, en vez de comida. Bien, una vez hallado el sueldo, sumamos ese sueldo. Ese todo está en 0, más 100 nos queda 100, ¿sí? 100. Y veamos el siguiente, x igual a x más 1, ya x vale 2, que está corredor. Prueba arriba el segundo empleado. 2 es menor o igual a t que es 4, sí es menor o igual a t que es 4. ¿Sí? Entonces leo las horas y las tarifas nuevamente. Horas 40 bolivianos, tarifa 10 bolivianos. ¿Okay? Hallo el sueldo. ¿Cuánto va a ser el sueldo?
el sueldo va a ser 40 por 10, 400. ¿Sí? Y sumo el 400, ese todo está en 100 más los 400, 500. Bueno, y x igual a x más 1, 3. Luego arriba del ciclo 3, 3 es menor o igual a t, que es 4, que está en rojo, signo, ¿no? Entonces, ahora leo los nuevos. Leo nuevo. Ahora, 7, tarifa 40 bolivianos. Y año, sumo ahora, 7, para allá del sueldo, perdón, no sumo. Año de sueldos, 7 por 40, 280 bolivianos. Y ahora hay que sumar, 280. Ahora hay que sumar. El total está en 500 más 280, 780 bolivianos. ¿Sí? Y hay lo siguiente, x igual a x más 1, 4. Terminémoslo, escriba los 4. Ingeniero, disculpe, ya se va a acabar la reunión. ¿Vuelven a ingresar al mismo link, por favor? Ya ingresamos al mismo.
Sumamos, entonces, y dice, el sector igual al sector más el suelo, ¿sí? Entonces estamos 780 más 100, 880. ¿No? Perfecto. Y punto, y x igual a x más 1, 5. Es menor o igual a x, entonces nos salimos del ciclo e imprimimos total pagado, pues 880. Total pagado 880. Perfecto. Bien. Ya imprimimos total ganado para poder ir a sacar dinero y pagar a los empleados. ¿Ok? Bien. Bien. Entonces, ahora nos vamos a ir al próximo tema, 11, ¿no? Busquemos el tema 11. ¿Qué serie? Mira que es una serie. Vamos a definir y después vamos a hacer ejercicio. Serie. Ya anotemos. Una serie es una sucesión de valores que se genera a partir de un valor inicial llamado primer término. Y los demás términos se obtienen a partir de dicho primer valor, según reglas específicas de cada serie. Y dicen acá más abajo, las series son frecuentemente usadas en informática para entrenar programadores. Entonces nos va a servir esto para entrenarlos a ustedes en la preparación de algoritmos. Entonces, pues, aquí había un profesor en los años, comienzo de los años 80, de FED, que trabajaba ahí en la parte de orientación, y ahí había varias series. Y se le tomaba serie para medir pues, la capacidad algorítmica de los alumnos para entrar a la universidad. Entonces él se le ocurrió usar la serie para eso. Entonces, y planteó lo de serie. Y más tarde, como dio buen resultado, una universidad española, un doctorado, vio eso, y como ellos son muy respetuosos, publicó. Fernando López se llamaba, un chico que es muy orgulloso, decía, soy totalmente indígena, soy totalmente indio, decía, orgulloso. Bien, y sigue trabajando en la entonces, un doctor de la Universidad Española acomodó esto y publicó, y como ellos son muy respetuosos, dijo, un profesional boliviano de la ciudad de Santa Cruz ha planteado eso. Ellos nunca estafan la parte de invento cultural, ¿no? Entonces, y se generalizó, hay altos libros de serie y muy sencillo para entrenar programadores, entonces, porque antes se ponían ejercicios de uno y de otro lado, pero con esto de serie lo vamos a ver con mucho cuidado para entrenar, y nos vamos a entrenar de acá, ¿sí? Bien, pero veamos un ejemplo de una serie, y dice, dada la siguiente serie, cuyo primer término es 5, y los demás términos se hallan sumando 2.
¿Sí? Interpretémoslo. El primer término es 5, que está en azul. Entonces, el siguiente término lo hallo más 2, 7. El siguiente término más 2 me da 9. El siguiente término más 2 me da 11. Y así sucesivamente hasta el infinito, ¿no? Una serie, una sucesión pues infinita, ¿no? Pero nos va a servir para hacer algoritmos. Nos dice, prepare un algoritmo que imprima los n primeros términos de dicha serie. Y por último la palabra fin. Por ejemplo, yo quiero imprimir pues esos 4 términos. Entonces, a ver, coloco la serie ¿cuánto era? 5 es el primer término que está en rojo, lo ven acá. 5, el primer término en rojo. 7, el segundo término en rojo, lo ven acá abajito, ¿no? 9, el tercer término en rojo. 11, el cuarto término en rojo. ¿Sí? Y la regla es, ¿qué cosa? Sumar 2, sumar 2, sumar 2, hasta 11 si son 4. ¿Sí? Entonces, fíjense qué hay en la serie, qué hay en esto. Hay, pues, va a haber una variable llamada serie, ¿no? Variable que la vamos a llamar variable n de la serie, que va a ser 5, 7, 9, 11, 13, etc. Va a haber una variable llamada término, arriba en rojito, ¿lo ven? Primer término, segundo término, tercer término, cuarto término. Y va a haber pues una regla abajo, entonces más 2, más 2, más 2, más 2. Entonces ahora hay 3 cosas: serie, término y regla. En realidad, regla, serie y término. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, así se forma una serie. Y hasta aquí vamos a quedar, porque la clase que viene nos vamos a dedicar con ustedes a preparar, pues, serie. ¿Sí? Y hasta series va a ser el examen, ¿sí? Ya sabemos que el examen, ¿cuándo es? Va a ser la segunda semana del mes que viene. A ver, muéstrenme todos los compañeros, hasta aquí vamos a quedar acá, entonces los tenemos los compañeros, y les voy indicando hasta dónde va a ser el parcial dijimos va a ser hasta 6. O sea, y cuando va a ser, vamos a avanzar una otra semana más, porque serie es para practicar nada más, ¿sí? Ya estamos en condiciones de hacer algoritmos con ustedes vamos a practicar con serie una semana, y la próxima semana, ¿sí? Fíjense, acuérdense que la semana que viene hay un feriado entre medio, ¿no? El 2, ¿no? ¿Sí? A ver, vamos a ver si el lunes pasamos clase, depende de lo que nos diga el vicerrectoral. Si no, vamos a pasar clase nomás. Bien. Entonces, ¿cuándo vamos a dar examen parcial? La segunda semana, ¿no? ¿Ok? ¿De qué vamos a dar? Vamos a dar entrada a serie, sí va a entrar una pregunta de serie. Entrará a unas hojas van a hacer y luego una pregunta de algoritmo, ¿no? De algoritmo. Las preguntas de algoritmo de acá. ¿Y cuáles van a ser las preguntas? Ya les estoy avisando cuáles van a ser. La primera pregunta va a ser el análisis, ¿no? Con requerimiento, salida y valores internos, con sus variables y sus acciones. Esa va a ser la primera pregunta. Y dentro de la primera pregunta, luego B, el diagrama de flujo, ¿no? Y C, vamos a preguntar la prueba, paso a paso, ¿no? Esas 3 preguntas van a ser para el primer parcial. ¿Cuántos algoritmos? 2 o 3 como máximo. ¿Cómo vamos a dar? En virtual, ¿sí? En virtual vamos a dar. Entonces, nos va a tocar, si ustedes van a dar en Classroom, ¿no? Ya todos han puesto empezando desde su apellido y luego el nombre, ¿verdad? ¿Ok? Bien, entonces así vamos a dar el parcial, en virtual, miren que sencillito hasta acá, no creo que haya problemas, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá?
Entonces, fíjense que no va, sí, que un ayudante les pueda ayudar y les cobre plata, ¿no? Porque posiblemente capaz que le vamos a dar temas distintos, ¿no? ¿Sí? Entonces, porque lo que queremos es que ustedes sepan hacer. Bien. Entonces, así va a ser, sin ningún problema. El profesor está esperando que todo pase, porque esto es muy sencillito. ¿Qué material van a llevar ustedes? Van a tener ahí en su casa su hoja de papel. Y además vamos a necesitar una cámara para ir mirándolo, ¿no? Un celular que tenga cámara. ¿Sí? ¿Ok? Lo vamos a ir mirando, que estén dando. ¿Sí? Ya tenemos la imagen de todos ustedes en su Classroom. ¿Sí? Entonces lo vamos a mirar que sean ustedes. ¿Ok? Vamos a estar mirando en todo momento. Y no creo que nadie necesite. Además van a tener, para hallar si hay que hacer sumas o algo, vamos a tener la calculadora al lado, ¿no? Sin problema. Si alguien no se acuerda sumar, restar, multiplicar o dividir, entonces va a tener encima la calculadora para hacer eso. Una vez terminan de hacer, eso lo van a pasar en Classroom, lo van a grabar para que el profesor pueda calificar. Ese manejo y cómo van a pasar lo van a ver con el ayudante. Entonces el ayudante de aquí en adelante, fíjense que nos queda todavía más de una semana, va a mirar y les va a mostrar cómo se pasa. ¿Okay? Bien, el segundo parcial va a ser igualito. Ahí, hasta cuándo vamos a dar antes, por Navidad, ¿no? Entonces, seguro que por la semana de Navidad ustedes van a regalarle a su mamá regalo de Navidad haber aprobado el segundo parcial. Y el examen final va a ser en enero. En el examen final, fuera de esas tres preguntas, los tres incisos de la pregunta, vamos a preguntar un cuarto inciso, que es qué cosa, el código, sin el código, y el código escrito y el código en el celular. ¿Okay? Bien. ¿Y cómo vamos a hacer? Casi seguro lo vamos a tomar presenciales. Para mirarlo, para mirar cómo lo han hecho ustedes. Entonces, pues, no se confíen. Si no hay, salvo que el vicerrector nos prohíba estar presencial, ¿no? Pero inicialmente va a estar presencial para que ustedes puedan hacer. Porque ya en febrero, los primeros días, fines de enero, los primeros días de febrero, ustedes van a estar en programación 1, todos ustedes. Porque esto es sencillito. Y en programación 1 los hacen trabajar uno por uno, ¿no? Y ahí es donde se quedan. Entonces, y son los profesores renegones, no aceptan nada. Les toman uno por uno en programación 1. Normalmente el que no aprende de acá se queda para la eternidad en programación 1. ¿Por qué es importante saber esto? Porque van a hacerlo todos los días de toda la vida, ¿no? Que van a estudiar ustedes informática o van a estudiar sistemas o redes. Todos los días van a estar programando y nadie les va a ayudar, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues pongamos a mirar, esto es muy sencillito. ¿Alguna pregunta de alguno de ustedes? ¿Hay? Hablen, pues. ¿Qué me dice Ramiro Palivieso? Y José Alfredo, ¿qué me dice? José Alfredo de Garañaz no me dice nada. Todos, ingeniero. Está bien. Ingeniero, una pregunta. El examen va a ser en horario de clase, ¿correcto? Del examen que usted menciona, el primer parcial, que va a ser en la segunda semana de enero. En horario de clase y en su grupo, ¿ok? Listo, muchas gracias. En horario de clase. Bien, buenas tardes.
¿El primer parcial va a ser virtual o va a ser presencial? Acabo de decirle que va a ser virtual. ¿Sí? Virtual. Y van a ser ¿cuántos? Van a ser pues 2 o 3 preguntas, cada una con 3 incisos. ¿Cuáles son los incisos? Análisis, segundo inciso, diagrama de flujo, el tercer inciso, la prueba. Fíjense que le estamos diciendo qué le vamos a preguntar, de qué, de algún ejercicio que hemos hecho en clase, cambiándole muy poquito, ¿ok? ¿Sí? ¿Alguna duda más? ¿Alguien más me pregunte? Pregunten. Nadie más. ¿Qué nos dice Andrea Vargas? Nada. Nada, calladita Andrea. Hable. ¿Le entendió todo Andrea? Tiene miedo a hablar, si el informático habla. Fíjense que el ingeniero, bueno, nunca miente, ¿no? Y estamos haciendo yo en las metodologías, ¿qué cosa? Los métodos. Estamos haciendo el método de la ingeniería a partir de un ejemplo. O sea, si tenemos que resolver un problema, buscamos un ejemplo parecido. ¿Cuál va a ser el ejemplo parecido? El ejemplo de la clase que hemos dado, ¿no? Y con la ayuda de ese podemos resolver los problemas. El otro método es el método de la filosofía, que es el método de los políticos, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Y fíjense que el ingeniero nunca miente porque no tiene posibilidad de mentir. Porque si tiene un edificio y él sabe que si lo construye se va a caer, él no lo construye. El político sí lo construye. Y no, normalmente no mide. ¿Para qué usamos nosotros la metodología de la filosofía? Para arreglar las cosas. Si queremos solucionar un problema, buscamos uno parecido, ¿no es verdad? Y a partir de él lo resolvemos. Y no solo eso, usamos el método de la filosofía para buscar una solución mejor, ¿no? ¿Sí? Entonces, el político miente y le echa la culpa a otro. Le echa la culpa al ingeniero civil y después, como él es el culpable, a él un juicio. ¿Ok? Entonces, miren, si tenemos un problema real, por ejemplo, el problema actual de nosotros, ¿sí? Entonces, ¿cómo solucionamos nuestro problema de acá de la U del país? Buscamos problemas semejantes. Todo puede ser verdadero, ¿no? Entonces buscamos un ejemplo de Argentina, un ejemplo de Brasil, y si queremos mejor, buscamos un ejemplo europeo, ¿sí? O buscamos, si somos socialistas, buscamos un ejemplo de China, un ejemplo de la Unión Soviética, ¿sí? ¿Okay? Y vemos cuál es el resultado, y de ahí decidimos y escogemos cuál es el mejor método. ¿Cuál lo decidimos nosotros? Si vemos métodos que solamente no nos dan buenos resultados, entonces pues no nos va a ir bien si nos ponemos a hacer eso. ¿Okay? Entonces así se hace eso. Si vemos, buen resultado en los socialistas, la Unión Soviética y los chinos. Mal resultado del socialismo, lo tenemos. A Cuba regular resultado, mal resultado el de Venezuela o de Nicaragua, ¿no? Entonces, a ese resultado lo podemos arreglar, ahí está la habilidad del ingeniero. Si lo arreglamos y lo podemos poner bien, ¿no? Entonces, en eso no decimos cuál es bueno o cuál es malo, nosotros cosechamos. Lo mismo así hace el ingeniero. Por eso nunca va a haber un ingeniero, no van a querer nunca un ingeniero de presidente, ¿no? Porque no justifica nada. ¿Ok? Entonces así vamos a ir pues trabajando, porque vamos a ser ingenieros, queremos resultados, y los resultados los vamos a tener nosotros, y si nos va mal, nosotros vamos a ser los responsables. ¿Ok? ¿Alguna duda de alguno de ustedes? Entonces pronto ustedes van a ser ingenieros, y así va a ser más o menos la carrera, ¿no? Buscar un ejemplo parecido, lo miramos si nos conviene o no nos conviene, y
Ese es el requerimiento, ¿no? Y el análisis, ¿no? El análisis buscamos una. Y luego vemos con la filosofía cómo podemos mejorarlo y arreglarlo, ¿no? Para obtener una solución. Vamos a ser nosotros los responsables de esa solución. No podemos, el ingeniero no miente. Bien. A ver, tal vez queramos agarrar la parte de empresa, ¿no? Vemos cómo, qué distintas empresas, las empresas pues, nuestras,